Como veis, el título es Aproximación al Egipto predinástico. Sé que cuando os mandé la otra captura era solo al predinástico tardío, pero me parecía que muchos conceptos iban a quedar mal explicados o no se iba a entender igual el origen de algunos conceptos o no textos, pero bueno, igual también alguna representación y demás. Entonces preferí hacerlo un poco más genérico, pero abarcar un poco más de tiempo. Entonces, este es un poco lo que vamos a ver hoy. Primero, digamos, el objetivo de la charla y un par de aclaraciones. Luego, ubicarnos tanto en el espacio como en el tiempo. Y luego dividir un poco los tres periodos que abarcan lo que conocemos como el predinástico, los tres periodos Nagada. Y luego he querido tocar un poco pues, la situación, lo llamamos situación artística, pues para ver qué tipo de representaciones hacían, pues cómo evolucionó, digamos, todos esos tres periodos Nagada y tocar también un poco el tema de las tumbas, que al final pues nos ha llegado mucho registro del que hay, pues es funerario. Y para el tema de la religión, tampoco me quería extender mucho y ha sido simplemente pues destacar algunos aspectos funerarios, mencionar un par de templos y también el mencionar pues algunos dioses y dar alguna pincelada sobre algunos que conocemos que ya se les rendía culto a principios de este periodo, ¿verdad? Y por último, las relaciones que, digamos, el Valle del Nilo tuvo con el entorno, tanto con la zona de Siria-Palestina como con Nubia, tanto a nivel comercial como a nivel bélico. Y bueno, como decía, el objetivo es eso, acercarnos al cuarto milenio, que es el periodo que abarca más o menos el periodo predinástico, y tener una visión un poco global de la situación de Egipto en aquella época. No es un tratado sobre el predinástico, es decir, por algunos conceptos o aspectos pasaré un poco por encima, como puede ser la cerámica, los tipos de cerámica, porque si nos pusiésemos a hablar de cerámica podríamos hacer 80 charlas con los tipos de cerámica y la evolución que tuvo. Entonces, se mencionará un poco que había diferentes tipos de cerámica, por ejemplo, pero no entraré mucho a explicar cada una. Bueno, incluso casi no explico ninguna. Y, y después aclararon que esto todos lo sabemos, que todas las fechas son antes de Cristo y que por supuesto no son 100% exactas, porque al final entre los descubrimientos que se van haciendo, las nuevas técnicas de datación y demás, pues las fechas pueden variar hacia adelante o hacia atrás. Así que empezamos como tal a ubicarnos en el espacio y en el tiempo. El espacio puede parecer un poco de perogrullo que vaya a decir que nos situamos en Egipto, pero sí que quería destacar estos dos mapas que veis aquí, porque el de Egipto es obvio que lo vamos a tocar, ese espacio de todo el Valle del Nilo, desde la primera catarata hasta el mar Mediterráneo, pero también el de Levante, porque a veces en algunas publicaciones que he leído o documentales que he visto, se tiende a pensar como que Egipto estaba aislado completamente, como si los desiertos oriental-occidental, el mar y la catarata al sur los tuviesen completamente aislados del resto del mundo. Y si bien sí que esas barreras naturales eran un buen colchón de defensa frente a invasiones militares, no eran impedimento para el comercio, para el traslado de ideas, de ideología y demás, ¿no? Entonces, como veremos después, la zona del Levante también es muy importante porque hubo presencia egipcia en esa zona y también material que se produjo en Levante llegó hasta yacimientos del Alto Egipto, Bajo Egipto, etcétera. Entonces, a veces yo creo que es bueno también centrarse en que Egipto estaba abierto a todas las influencias del exterior, por mucho que esté rodeado de barreras naturales, digamos. Y por otro lado, en el tiempo, como había dicho al principio, se trata del cuarto milenio antes de Cristo, más o menos estamos hablando de tres periodos, el predinástico temprano, el medio y el tardío.
y abarca eso, el cuarto milenio antes de Cristo más o menos. Los periodos, dependiendo la fuente que se consulte, pues en vez del 4000 al 3600 es al 3500, pero bueno, eso ya es lo que hemos dicho antes, que dependiendo de las fuentes y de lo que se vaya descubriendo y las nuevas dataciones, esto se puede ir modificando. Lo que sí coincide la mayoría es que el final es hacia el 3100-3050, digamos, cuando ya empezaría la dinastía 1 con la unificación, es decir, el periodo dinástico como tal. Y como supongo que habréis escuchado hablar de la dinastía cero, de esos reyes previos a la unificación, más o menos coincide con el periodo denominado predinástico tardío, más o menos esos últimos 150-200 años antes de la unificación. Os he puesto ahí un poquito también los subperiodos en los que se divide cada periodo Nagada, más que nada porque cuando se habla de cerámica y de restos que se pueden asociar más a un grado evolutivo de la cultura Nagada, pues se suele englobar en esas subdivisiones, porque si lo dejamos simplemente como Nagada 1, 2 y 3, hay una amplitud de tiempo que no es, digamos, la más conveniente para catalogar o fechar esos objetos o esas evoluciones. Aquí entramos en los periodos Nagada, ¿vale? Como veis, no voy a entrar a explicar las cerámicas, pero veis que hay una evolución respecto a los tres periodos, va cambiando, digamos, en algunos aspectos la forma, la decoración y también el material del que están hechos esos cuencos, esas vasijas y demás. Y ahora vamos a ir repasando un poco los aspectos más importantes de estos periodos Nagada, un poco a todos los niveles, tanto político como social, entre comillas, o funerario. Y luego ya entraremos un poco más en profundidad a otros puntos. Entonces, el periodo Nagada 1, no tenemos que tener en la idea que porque empiece un nuevo periodo, digamos, de la cultura anterior, en este caso el badariense, se deje atrás. Es simplemente una evolución. Es decir, no hay una ruptura total respecto al periodo anterior, simplemente hay una evolución que, por ejemplo, en este caso, en Nagada 1 y sobre todo en el Alto Egipto, que es donde está centrada digamos, este periodo cultural, estaríamos hablando de que los cambios más importantes son, ya empieza a aparecer la estetificación social, se mejora la artesanía y a su vez hay nuevas formas de expresiones artísticas, todo ello acompañado de una expansión, digamos, hacia el sur. La cultura Nagada empieza en la localidad de Nagada y que está más o menos al norte de Luxor. Y después, en este periodo Nagada 1, empieza a expandirse un poco hacia el sur. Esa estratificación social la podemos ver sobre todo en las necrópolis, ya que podemos ver diferentes enterramientos, algunos ya más grandes, con más ajuares o con ajuares igual no tan numerosos, pero sí más lujosos. Entonces, eso es un buen campo de observación para ver cómo la sociedad ya no es tan, digamos, plana, por decirlo de alguna manera, sino que ya se empiezan a ver figuras de poder, figuras de autoridad y demás. Aunque las tumbas, digamos, todavía no hay un cementerio, por decirlo de alguna manera, real o de nobles por un lado y de gente del pueblo llano o nobles por otro, sino que todavía están todas juntas. A su vez, también en este periodo los asentamientos de los diferentes poblados ya empiezan a ser permanentes y se empiezan a formar entidades políticas, pero tenemos que tener también en la cabeza que estos asentamientos no los tenemos que ver como grandes poblados, sino que muchas veces igual estos primeros asentamientos que ya son permanentes no excedían de las 200 personas, que a nosotros igual nos puede parecer poco, un asentamiento de 200 personas, pero en aquella época con los recursos que se tenían y que venían de una vida todavía seminómada, pues son asentamientos ya de un tamaño considerable. Y por ejemplo, hablando de estos asentamientos, tenemos, bueno, o hay evidencias tanto de chozas, lo diré, chozas circulares, de un entramado, digamos, circular,
que no solían ser muy grandes, de metro, metro y medio de diámetro más o menos, pero en la ciudad de Hieracómpolis tenemos ya también viviendas de estructuras rectangulares, algunas ya incluso realizadas con adobe, cuando digamos el resto de chozas podían estar realizadas pues de cañas, etcétera. Entonces, esta también es otra muestra de esa estratificación social, es decir, había ya gente que podía permitirse el pagar, por decirlo de alguna manera, unos servicios para que le construyesen o construyese una casa, digamos, pues de adobe, que es evidentemente el mejor material que las cañas. Entonces, hablando de las entidades políticas que se crean, tenemos a Nagada, que es la que da nombre al periodo, y ya es una ciudad estructurada como una entidad política que quizá le vino ese desarrollo antes que a las demás porque desde Nagada se tiene un fácil acceso a las minas del desierto oriental por los diferentes wadis. Se puede acceder con relativa facilidad a esos recursos minerales que pueden ser tanto de oro, de piedras preciosas o incluso otro tipo de piedras para la construcción. Y gracias a esos recursos pudieron someter a otros asentamientos que estuviesen por la zona. Entonces, esas formaciones de entidades políticas ya no solo se fijan en su propio entorno o en su propio asentamiento, sino que empiezan también a extender sus ramas o sus brazos hacia otros asentamientos que tienen alrededor. Y claro, siempre hablamos del valle y del desierto y, por ejemplo, muchas veces nos olvidamos, incluso yo mismo, de qué comían, ¿no? Esas personas, de qué se alimentaban. Pues hay evidencias, pues evidentemente el pescado. Sabemos que siempre aprovecharon mucho el tema del Nilo. Animales del desierto, como pueden ser las gacelas, aunque el consumo de carne digamos, no estaba demasiado extendido quizá entre las clases más bajas, y eso que aquí empezamos con la estratificación social, pero luego también, digamos, todos los cereales eran de fácil acceso para todos, porque al final los cultivaban ahí en las parcelas a orillas del Nilo. Y lo que hemos comentado antes también de que se mejora la artesanía y que hay nuevas formas artísticas, también viene porque se trabaja mejor la piedra con la que se puede dar forma a otras piedras o incluso la propia piedra en la que se fabrican instrumentos como pueden ser paletas, pequeñas estatuillas y demás. Entonces, como hemos mencionado las paletas, un rasgo de estas paletas que pueden ser para cosméticos o pueden ser para temas rituales, como ya sabemos que los egipcios no hacían nada que no tuviese, digamos, un doble sentido o que no solo formase parte del uso que se le iba a dar, sino también con la forma, estas paletas tienen, por ejemplo, formas de peces, de tortugas, de cocodrilos, pájaros o también como otros animales como hipopótamos y elefantes. Es decir, siempre orientados a lo que ven en la naturaleza, trasladarlo a los usos cotidianos que ellos tenían. Y, por ejemplo, me he estado centrando en el Alto Egipto, que es donde tenemos más vestigios de esta época, de este Nagada I, pero, por ejemplo, durante este periodo en el Bajo Egipto tenemos la cultura de Maadi Bhutto, que tiene una evolución similar a la que tiene esta de Nagada I, es decir, se empiezan a ver un poco las mismas fases que se han visto en el Alto Egipto, pero en el Bajo Egipto. Ya vemos aquí también, por ejemplo, a la derecha es una pieza de marfil que tiene un hipopótamo y que arriba tiene un pequeño contenedor, pues, donde se podían verter, pues ya fuese bien algún líquido, algún cereal o lo que fuese. Es decir, siempre inspirados en la naturaleza con materiales que podían extraer o podían adquirir en su entorno, hacían sus propios utensilios y demás. Pasamos después al periodo de Nagada II, que, como hemos dicho, no hay una ruptura, simplemente es una evolución. Y aquí ya, por ejemplo, tenemos una mayor prueba de yacimientos. Por ejemplo, en Alto Egipto tenemos las ciudades que podéis ver ahí, por ejemplo, Mahansa, Nubt, que es Nakada, Nequén o Hieracómpolis, Ábidos y Elefantina.
Y en el Bajo Egipto, por ejemplo, tenemos Merimde, el Omari, que también dan nombre a otros periodos, digamos, culturales, Maadi, luego Tel el Faren, que es la ciudad de Buto, Sais, bueno, y demás, ¿no? También hay una evolución en el Bajo Egipto, pero que todavía no ha llegado, digamos, a formar esos protorreinos, digamos, que después se van a formar ya hacia Nakada 3. Sí que las unidades políticas siguen creciendo, es un proceso generalizado, digamos que poblados fuertes como pueden ser Nakada, Hieracómpolis o Buto en el Bajo Egipto van extendiendo su zona de influencia y otros asentamientos que al final les tienen que enviar pues parte de la recaudación, no recaudación, sino de lo cosechado y demás. Y en el Alto Egipto, por ejemplo, vemos que si bien durante el periodo de Nagada I la ciudad de Nagada era un centro muy importante, en esta época la influencia mayor la tiene Hieracómpolis. Y aquí quiero hacer una parada, que como veis he anotado la corona roja en Nagada y la corona blanca en Nequén, y es que las primeras impresiones, los primeros vestigios del uso de la corona roja están ligados a la ciudad de Nagada. Aunque después, durante la época dinástica, se asociará la corona roja al Bajo Egipto, las primeras representaciones que tenemos de la corona roja están asociadas a Nagada y la de la corona blanca a Nequén, a Hieracómpolis. Después, con el tiempo, la corona blanca pasará a representar el Alto Egipto, protegido por la diosa Nekhbet, y la corona roja pasará a, digamos, a representar el Bajo Egipto con la cobra Wadjet. Aquí también hay vestigios de que se incrementa la población, es decir, el poder acceder a mayores recursos da la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, aunque tampoco tenemos que idealizar cómo eran esos poblados y esos asentamientos, porque al final estamos hablando de culturas que todavía evidentemente no tienen alcantarillado, no, la sanidad pues muchas veces brilla por su ausencia, es decir, el que digamos evolucione su nivel de vida no significa que tuviesen unas comodidades que podemos asociar a cultura o a periodos posteriores de Egipto o a otras culturas. Entonces, se incrementa la población, como decía, y a medida que ha evolucionado el contacto con otras culturas y a la evolución que se hace de las técnicas y de los materiales que se utilizan tanto en el Alto Egipto como en el Bajo Egipto, aparecen nuevas técnicas para elaborar las vasijas y todos los utensilios que se utilizan en el día a día. Así como que también mejora, como hemos dicho, por ese comercio y esa explotación de los wadís y de los materiales que tienen cerca, mejora la calidad, por ejemplo, de la piedra, del marfil o de la cerámica que utilizan. En este periodo de Nagada II, lo que es la cultura nagada ya se extiende por el Alto Egipto, ya ocupa todo lo que consideramos tradicionalmente el Alto Egipto, y también evolucionan no solo la creación de, digamos, obras artísticas o lo diré, joder, qué espeso estoy hoy, lo diré, figuras y demás representaciones, sino que también evoluciona las prácticas funerarias. Es decir, las tumbas van creciendo en tamaño, van creciendo en complejidad, tienen mayores ajuares o ajuares más lujosos, es decir, también se percibe un aumento o un salto de calidad en el ámbito funerario. Que aquí también encontramos lo que algunos denominan como algunos signos precursores de los jeroglíficos, si bien las primeras chapitas o las primeras tabletas pequeñas de marfil las veremos después en Nagada 3, aquí hay quienes opinan ya que hay algunos signos que pueden ser precursores de los jeroglíficos. Y hablando también de las representaciones, como antes hemos mencionado, las paletas en el Nagada 1, aquí también utilizan las mismas paletas, digamos, zoomorfas, con peces, tortugas y demás, pero aparte también les dan otras formas como pueden ser formas más romboidales.
es decir, se va evolucionando en todos los aspectos. Os he puesto, por ejemplo, hay unas paletas de, por si queréis luego consultar, las paletas de Ostrich, Guerce y Min. Y como he dicho, es todo una evolución. Si me estoy enrollando en algo, veis que algo no hay que aclarar, al final me gustaría dejar un turno pues, de ruegos, preguntas, dudas y demás para que me preguntéis lo que queráis y si lo sé os lo pregunto y si no lo busco y ya os contestaré más adelante. Así que sin ningún problema, con total tranquilidad me preguntáis. Y aquí llegamos a Nagada 3, que es lo que antes también he mencionado, que es el periodo predinástico tardío y coincide con lo donde ya podemos ver figuras de autoridad que podríamos catalogar como reyes o como gobernantes, y por eso se agrupan esos gobernantes en la denominada dinastía cero. En la diapositiva, en la parte inferior derecha, veis las tablitas de marfil en las que se encontraron esos primeros jeroglíficos que para lo que se utilizaban era para detallar de dónde procedía el elemento al que estaban unidas esas tablitas. Normalmente eran ánforas de vino, tipo de cosas. Y la escritura, lo mismo que pasó en Mesopotamia, nació en Egipto con evidentemente una necesidad de controlar administrativamente los recursos. Todas las tablillas que se encuentran en Ábidos en esta época son relativos a inventarios de ofrendas que se están dejando en las ofrendas o ajuar que se está dejando en la tumba. Es decir, hay que controlar lo que se produce, de dónde viene o para quién es o de quién es. Entonces, esa es una de las razones por las que surge la escritura. Volviendo un poco a lo que estaba comentando de los gobernantes, la hegemonía del Alto Egipto pasa de Hieracómpolis a la zona de Tinis Abidos. La ciudad de Tinis, digamos, no se ha encontrado per se intuye dónde está, pero no se ha podido excavar porque parece que está debajo de una población moderna. Entonces, no se ha podido realizar ninguna excavación. Pero sí que sabemos que el poder, digamos, el poder hegemónico pasó de Hieracómpolis a Tinis. En el Bajo Egipto, por ejemplo, seguimos teniendo a Maadi, Buto y Sais, pero sí que se ha podido catalogar que Maadi sufrió un despoblamiento, no así Buto y Sais, que siguieron bastante habitadas, pero Maadi sí que, digamos, se diluyó un poco. Y tenemos también en Nubia, en la ciudad de Custul, que también tuvo una necrópolis bastante importante y donde vemos en una de esas tumbas de Custul también a un gobernante tocado con la corona del Alto Egipto, digamos, pero en la corona blanca que después pasaría a simbolizar el Alto Egipto. Por lo que ahí vemos también un trasiego de ideas entre el norte y el sur, superando esa barrera de la primera catarata, de cómo tanto la cultura a nivel de cerámica y demás pasaba hacia el sur, igual que las ideas también. Entonces, por otra parte, en estos ya protorreinos, por decirlo de alguna manera, hay muchos cargos administrativos y burocráticos que vamos a encontrar después en la primera, en la segunda dinastía y más adelante que ya estaban en vigor. Es decir, esas figuras, sobre todo en los entornos agrícolas y económicos, después los veremos más afianzados ya en la época dinástica, pero ya vienen de esta época predinástica. Lo único que no se había alcanzado, digamos, en esta época era que Egipto estuviese gobernado por un único soberano, porque culturalmente la cultura Nagada III ya se ha extendido por todo el país, es decir, está desde la primera catarata hasta el mar Mediterráneo, e incluso ha superado esas fronteras y se pueden encontrar vestigios en la zona más cercana de Siria-Palestina y en la zona de la Baja Nubia, justo, digamos, pasando la primera catarata al sur. Aquí, por ejemplo, he utilizado una foto del cuchillo que también nos pasó Magali, que es el cuchillo que menciono en la diapositiva, el de Gebel el Arak, y también tenemos la paleta de Narmer. Y os he puesto estos dos porque si bien parece que culturalmente ya estaba Egipto, digamos, unificado, por decirlo de alguna manera, aunque políticamente no lo estuviese,
La mayor parte de ese proceso de unificación parece que fue algo pacífico, aunque la última fase sí que parece que tuvo un componente más bélico, pues teniendo que subyugar algunas ciudades o algunos asentamientos. Como he dicho antes, ya aquí aparecen los primeros jeroglíficos, pero también tenemos constancia de las primeras obras de irrigación, que si bien puede parecer que fuese algo a nivel, por decirlo de alguna manera, estatal o que estuviese controlado por los gobernantes de cada o esos protorreinos, según los vestigios parece más que era algo que se administraba a nivel local. Es decir, cada demarcación, cada ciudad que tenía una tierra, digamos, a su cargo, lo que posteriormente serían las provincias o los nomos, era quien se encargaba un poco de parcelar sus tierras para después irrigarlas. Y también vemos un uso continuado de los sereg. Ya sabéis que el sereg es esa especie de rectángulo que simula una fachada de palacio en la que se insertaba el nombre de Horus de los reyes. Entonces aquí ya se ve que se utiliza ese símbolo, ese sereg, ya de manera más continuada. Y como apunto aquí al final, el comercio, gracias a que la cultura se ha expandido, toda la cultura nagada ya se ha expandido a todo el Valle del Nilo, el comercio también se expande hacia zonas como puede ser el norte, en Canaán y en Mesopotamia, y el sur hacia Nubia. Y podemos encontrar materiales como madera, obsidiana, plata o lapislázuli, que si tenemos en cuenta que el lapislázuli viene de la zona de Pakistán, Afganistán, vemos que las redes comerciales de aquella época ya estaban bastante desarrolladas y cómo Egipto, mediante otros intermediarios, accedía a bienes de prestigio, porque al final, cuando hablamos de bienes de prestigio, hablamos de elementos que bien por su procedencia, por su material o por el material que están hechos o por lo que representan, otorgan un poder o un estatus a la persona que lo posee. Entonces es obvio que si en Egipto no hay lapislázuli y un gobernante es capaz de hacer traer lapislázuli, ese objeto ya no solo por lo que significa, sino por su procedencia, distingue a su poseedor. Entonces sí que vemos que en las tumbas sobre todo en Nagada 2 y Nagada 3, hay muchos bienes que podríamos catalogarlos como bienes de prestigio, porque son importaciones hechas de la zona de Siria-Palestina, ya sea mediante vasijas o, en este caso, piedras preciosas. Y tenemos un objeto bastante interesante que es un cetro Geka que se encontró en una tumba del periodo de Nagada 2, por lo que se intuye que la persona que se enterró con ese objeto era un dirigente poderoso de aquella época, porque vemos que después el cetro Geka se mantuvo durante toda la historia de Egipto. Aquí, por ejemplo, a ver si lo tengo, no, entonces os lo digo. Aquí podemos mencionar algunas tumbas que después hablaremos. En el periodo de Nagada 2 tenemos la tumba 100, que es la primera tumba que tuvo pintura parietal y aparecen unos barcos y demás. Es una tumba muy importante, aunque está destruida, después la veremos. Y en esta fase de Nagada 3 tenemos una tumba muy interesante, que es la tumba UJ de Ábidos, que luego también la analizaremos, porque también debió ser de un gobernante importante de este periodo y tenía muchas vasijas importadas de la zona de Canaán y Siria-Palestina. Entonces, hablando de la dinastía Cero de antes, se han encontrado vestigios y rastros de los Sereg de ciertos gobernantes. No sabemos el orden en el que se sucedieron, porque tampoco es que todos gobernasen en las mismas demarcaciones, sino que puede ser que sean gobernantes de Nagada, gobernantes de Iracómpolis, de Tinis y de otros lugares en donde había asentamientos o esas entidades políticas empezaban a crecer. Entonces, se han encontrado los nombres, algunos sí que están bien documentados, por ejemplo, Narmer, obviamente, aunque Narmer ya lo podríamos poner como el primer gobernante de la primera dinastía. Y estos, digamos,
aunque yo he puesto Alto Egipto, no gobernaron obviamente sobre todo el Alto Egipto, aunque se cree que es posible que Horus Escorpión II y Horus Ka ya gobernasen sobre la mayor parte del Alto Egipto. También tenemos algunos nombres de ese periodo, pero del Bajo Egipto, que la foto que veis es de la piedra de Palermo, en donde se puede ver que están abajo, digamos, el rey con la corona del Bajo Egipto y el flagelo, y encima los nombres. Tampoco tenemos que pensar que gobernaron sobre todo el Bajo Egipto, ni que fueron consecutivos, sino que podrían haber gobernado a la par. Y es que se da una curiosidad en el Bajo Egipto durante los periodos de Nagada I y Nagada II, y es que mientras que en el Alto Egipto vemos esa estratificación social también en las tumbas, en lo que son en las necrópolis, en el Bajo Egipto no se aprecia tanta diferencia entre los enterramientos. Es decir, no hay una estratificación social aparentemente en lo que es la cultura funeraria tan marcada como en el Alto Egipto. Aquí tenemos, por ejemplo, otra serie de gobernantes de la zona de Tinis, que muchos veis que pone, por ejemplo, Min estandarte, Oryx estandarte, y es porque el identificativo del animal, por ejemplo, o el bucráneo o el Oryx, aparece sobre un estandarte. No es que el nombre fuese estandarte, pero bueno, que tiene constancia de estos nombres, pero tampoco es seguro que sean nombres de gobernantes fuertes o que hayan tenido una influencia grande. Incluso hay algunos autores que dudan que esos nombres sean realmente de gobernantes y que no sean simplemente pues, anotaciones que no haya que asociar a gobernantes. Ahora voy a hablar un poquito aunque yo lo denominamos situación artística, voy a hablar un poco eso de lo que ellos elaboraron a nivel pues, de un poquito de cerámica o de figuras y demás a lo largo de estos 3 periodos. Entonces pasamos con las figuras y las tallas, ¿vale? Aquí a la derecha podéis ver algunas imágenes. Y es que tenemos que tener en cuenta lo primero que los objetos que podamos encontrar en ciertos yacimientos o en los depósitos de fundación de templos o en las tumbas vienen marcados por el lugar donde se elaboraron y también de lo que se esperaba de ellos. Es decir, como vemos ahí en Elefantina o que está en el sur y Tel el Farca que está en el norte, cada uno tiene sus propios animales, no es la misma fauna la que tenemos en el Bajo Egipto que la que tenemos en el sur. Entonces cada uno utilizaba los elementos que le rodeaban, ya fuese en cuestión de animales, plantas y demás, para hacer sus propios amuletos, sus propias figurillas o sus propias estatuillas. Por ejemplo, en las figuras femeninas hay una curiosidad que a mí me parece importante y es que utilizaban diferentes materiales o colores, depende dónde fuesen a pintar. Es decir, la malaquita para los ojos, luego en la zona del pubis les podían poner, digamos, como unos agujeritos que no sabemos si era para poner algo que creciese en cuestión con la fertilidad. Es decir, tenían sus propias ideas, por decirlo de alguna manera, que los trasladaban con los elementos del entorno para ellos hacer de eso elementos rituales, amuletos, etc. En Hieracómpolis, en esta época también podemos encontrar una serie de máscaras que parece que fueron utilizadas en ámbitos funerarios. No sabemos si para representar algún tipo de papel de los que acudían al entierro o se depositaban en las tumbas con algún viso hacia, digamos, la otra vida. Y también tenemos una escultura, por ejemplo, un vestigio de una escultura del dios Min, que la veis aquí a la derecha, que digamos, aunque le falta el pene, pero vamos, el dios Min ya sabemos que está asociado a la fertilidad y nos viene de la ciudad de Coptos, también una ciudad que está muy cerca de hecho creo que de Coptos parte el Wadi Hammamat, que es el que conectaba con el Mar Rojo.
también una pista muy importante para la minería y también minera patrón de los mineros. Entonces, esta escultura de Min ya tiene un tamaño considerable, es decir, se ve que las técnicas de escultura y de herramientas también ha evolucionado. Pasamos ahora a las cabezas de maza, que si bien ya se vienen viendo desde el periodo de Nagada II y evidentemente durante el periodo de Nagada III, yo he traído dos, las digamos quizá las más famosas, las del rey Escorpión y las del rey Narmer, para hablar un poco de ellas y que veamos un poco sus representaciones. La del rey Escorpión está realizada en caliza y actualmente se puede ver en el Museo Ashmolean de Oxford. Y tanto esta como la de Narmer fueron descubiertas en Hieracómpolis, en un depósito ritual, no sabemos si de fundación, pero del templo que parece estar dedicado al Horus de la localidad, al Horus de Nequén. Y como podemos ver aquí en la imagen, vemos al rey portando una cola, creemos que de toro. Ya sabemos que el toro es un animal muy asociado con la figura real y con la potencia que tiene ese animal, tocado con la corona blanca de Hieracómpolis o ya del Alto Egipto, en este caso más del Alto Egipto, porque, como he dicho antes, parece que el rey Escorpión ya gobernó sobre la casi totalidad del Alto Egipto. Y aquí delante vemos su nombre, Escorpión, con esta florecilla que indica que esto se trata, digamos, de un nombre. Entonces aquí tenemos que este es el rey Escorpión. Y aquí en la parte inferior vemos una serie como de canales ondulados y él, al tener una especie de arado portátil, se cree que esto tiene relación con algún ritual de o bien apertura de nuevos canales de irrigación o con el tema de la fertilidad y la fecundidad. Y en la parte superior del registro se pueden ver una serie de estandartes diferentes entre sí, que también nos lleva a otro tipo de interpretación, y es que las figuras humanas, cuando representan a colectivos, han desaparecido y pasan a representarse mediante símbolos que denominan o nos pueden dar a entender que engloban a una sociedad o a un pueblo o a una demarcación concreta. A su vez vemos que, por ejemplo, el rey detrás tiene un par de portabanicos y delante hay otras personas también portando una vara y otros estandartes, pero si os fijáis, el tamaño ya es inferior, es decir, ya está implementado en esta época, y estamos hablando pues eso, alrededor del 3100 a.C., la idea de la representación también por cargo o por importancia, es decir, no hay nada más grande que el rey y el resto de personas tienen un tamaño inferior. Ahí ya estamos ante otra diferenciación del estatus que consiguió el gobernante en esos tiempos. Y aquí tenemos la cabeza de maza de Narmer, que está un poquito peor conservada y no se ve tan bien todo, pero voy a intentar con el puntero ir aclarando. También está realizada en caliza y también está en el museo, en el Ashmolean de Oxford. Aquí hay una especie de capilla, hay una construcción que tiene aquí el tejado a dos aguas y aquí tiene las paredes, y aquí está la figura de Narmer con la corona del Bajo Egipto. Y aquí arriba tenemos a la diosa Nekhbet buitre protegiendo al rey. Aquí no se aprecia muy bien, pero lo que hay es, hay dos teorías. Una que representa a una princesa que también está, digamos, una especie de capilla, o como si la llevasen en una especie de papamóvil, por decirlo de alguna manera, y que le están presentando a esa princesa a Narmer como si se fuese a casar con ella, es decir, un enlace diplomático, o bien que sea la presentación de un botín de guerra al rey durante el festival Hefshet. Hay diferentes teorías, no se sabe con seguridad, pero son las dos hipótesis que se barajan. Y aquí debajo, que quizá no sé si se llegará a apreciar, hay también dos portadores de sombrillas.
Entonces, aquí también vemos un rasgo de lo que luego será también parte del arte egipcio, es decir, representar tanto el continente como el contenido. Es decir, representan la capilla o el lugar donde está el rey con el rey en su interior y lo mismo con esta figura humana que hay en su interior. Es decir, son las dos cabezas de maza que mejor se han conservado y se pueden sacar lecturas interesantes de ambas. Y ahora voy a pasar a las paletas, que acabaré con la de Narmer, que es la más famosa en la que me extenderé un poco más. Pero estas paletas utilizadas de manera ritual, vemos como aquí algunas tienen en el centro un hundido o un hendido, donde se podían machacar pigmentos y, por ejemplo, si les daba un uso para cosmética y demás, se podían machacar pigmentos. La primera que os traigo es la paleta que se denomina del toro, es obvio porque aquí arriba tenemos un toro, ¿vale? Y aquí vemos al rey ya representado como tal. Es decir, habíamos visto antes al rey escorpión, por ejemplo, solo con la cola de toro colgada a la cintura, y aquí, sin embargo, ya lo que los expertos ven es al rey representado como toro y aquí además atacando y derribando a un enemigo. No tenemos la parte de la cabeza, por lo que no sabemos de dónde podía ser ese enemigo. Este es el reverso. En el anverso también aparece, bueno, aquí vemos también el león y también en el otro lado aparecen algunos pájaros y sí, lo diré, estandartes digamos, que representan al faraón o con estandartes que son propios del rey. He utilizado la palabra faraón, pero ya sabéis que en aquella época todavía no se utilizaba esa palabra para referirse al monarca, pero bueno, me he tomado la licencia. Tenemos otra paleta que a mí también me gusta mucho, que le llaman la paleta de los perros. Vemos que aquí en los lados están los perros y vemos como esta también tiene un hendido aquí en el centro para cosméticos. Y vemos unos animales que pueden ser leones con un cuello extremadamente largo que rodea todo el punto donde pondríamos los cosméticos, que también veremos unos parecidos después en la paleta de Narmer. Y si os fijáis, en este veis animales de todo tipo. Hay tanto animales que podríamos decir carnívoros, tenemos herbívoros, incluso tenemos algún animal fantástico, porque aquí hay si os fijáis aquí, vemos un grifo, es decir, tiene cabeza, digamos, de ave y cuerpo de león, y tiene aquí las alas. Es decir, vemos, es una escena, digamos, como de caza animal entre los animales, pero también tenemos animales fantásticos. Es decir, ya los egipcios no solo representan lo que ven, sino también otro tipo de ideas mediante esos animales fantásticos. Y antes de la paleta de Narmer tenemos aquí la de los cazadores, o que también se llama la caza del león, porque vemos a una serie de hombres armados con arcos, flechas, lanzas y demás, intentando cazar un león, y podemos ver cómo ya cada uno tiene su rol asignado, pero los arqueros son mayoría. Es decir, parece que están dando bastante importancia al tema de los arqueros y al papel que tenían. También vemos otras herramientas, otras armas de caza, como pueden ser las mazas de piedra, que la manera, digamos, los vestigios rituales de esas mazas de piedra son, por ejemplo, las que hemos visto de Narmer y del Rey Escorpión. Y luego también se ven, pues, hachas, lanzas, como hemos mencionado, o palos arrojadizos, que son también los palos arrojadizos, son elementos que vamos a ver después también a lo largo de toda la historia egipcia. Y pasamos a la paleta de Narmer, que aunque digamos ya estaría, podríamos catalogarla ya en el periodo dinástico, todavía recoge muchas de las tradiciones del periodo predinástico. Entonces, como hemos dicho, se encontró en el templo de Hieracómpolis junto con la cabeza de maza del mismo rey y la de
la del rey escorpión, actualmente está en el Museo del Cairo, y vemos que está dividida por el anverso en 3 registros y por el reverso en 4. El primer registro en ambos, el superior, es el mismo, es decir, el nombre del rey en un sereg en el centro, con representaciones de la diosa Bat a los lados. Tenemos a la diosa Bat, que es una diosa vaca del periodo predinástico, que después se terminaría, digamos, asociando y fundiendo con Hathor, pero aquí tenemos a la diosa Bat. Entonces aquí en el anverso podemos ver al rey, lo que hemos dicho antes, el tamaño del rey es mayor, portando la corona del Alto Egipto, con la cola de toro en la cintura, la maza con la que va a matar o a ejecutar o a sacrificar al enemigo, y detrás tenemos a su portasandalias. Hay una figura que después se repetirá tanto en el reverso como en muchas representaciones a lo largo de la historia de Egipto. Y aquí vemos cómo otra representación del dios Horus, dios halcón, está subyugando a un enemigo que por las plantas que vemos aquí sería el Bajo Egipto. Es decir, es otra manera de representar lo que está haciendo el rey, pero a nivel, digamos, todavía más divino. Es decir, es el propio Dios ya como una representación también por decirlo de alguna manera, del Alto Egipto, como está derrotando al Bajo Egipto. Y en el registro inferior vemos a enemigos del rey en una postura que puede ser huyendo o que pueden estar, digamos, cayendo para no ser pisoteados. Si vamos al reverso, en el primer registro es lo que hemos comentado, el nombre del rey con la diosa vaca Bat, y después ya tenemos al rey con la corona del Bajo Egipto, la maza en la mano y el flagelo, con su nombre delante. Y esto de aquí, que vemos aquí, que seguramente todos los podemos transliterar como Chet, más o menos, algunos opinan que es la primera mención a la función que luego sería la de visir, que después visir, uno de los títulos sería el chati. Entonces, algunos piensan que esto podría denominar no a un visir como tal, sino a un funcionario de alta importancia. Vemos a unos portaestandartes y a los enemigos vencidos, decapitados, con la cabeza entre las piernas. Aquí ya se ha dado la victoria, el rey ya ha sacrificado a quien tenga que sacrificar, ritualmente o realmente, eso no lo sabemos, y aquí ya está la representación de los enemigos totalmente derrotados y decapitados. Después, como hemos visto antes, tenemos estos animales fantásticos, digamos que pueden ser leopardos con el cuello muy, muy largo, y a 2 personas que están tratando de dominar esos animales, que puede ser una representación de dominar el caos. Y en el registro inferior vemos otra vez al rey como un toro, derribando las murallas de una ciudad y pisoteando a los enemigos. Aquí ya vemos muchos de los aspectos que después veremos a lo largo del resto de la iconografía egipcia. Pasamos a las tumbas. Las primeras tumbas que tenemos del periodo Nagada I y algunas de Nagada II eran meros círculos o si no de forma oval, excavados en el suelo, con el difunto en posición fetal, y dependiendo del periodo o del lugar de enterramiento, ya fuese el Bajo Egipto, el Alto Egipto, el difunto podía mirar hacia el este o mirar hacia el oeste, lo que denota también diferentes creencias. Y vemos también aquí cómo tenemos parte de ajuares funerarios como vasijas. Una de las tumbas más importantes del periodo Nagada II es la tumba 100. Está en Hieracómpolis y, como podéis ver, tiene una representación de barcas, que también las barcas serán muy importantes a lo largo de toda la historia egipcia. Y se ven representaciones de diferentes animales, escenas de caza. Hay quienes ven también alguna divinidad femenina. Entonces, remarcar que es la primera tumba con pinturas parietales de todo Egipto, ¿vale? Y que hoy en día está destruida. Es decir, ya no queda nada, pero tenemos que quedarnos con la idea de que
alguien tuvo que poner los medios para que realizasen estos trabajos para su tumba. Es decir, no podía ser cualquiera del poblado, tendría que ser alguien con unos recursos y con una posición bastante elevada. Y después tenemos la tumba UJ de Ábidos. Esta es del periodo Nagada III. Como vemos, ya la estructura de la tumba es más compleja, es decir, no es una mera cámara, sino que aparte de la cámara funeraria hay otra serie de cámaras, en este caso 12. Hay quienes postulan que puede ser una representación del propio Palacio Real, porque si nos fijamos entre algunas cámaras hay una especie de ventanas. Entonces, hay quienes postulan que eso puede ser una representación del Palacio Real a escala. Como decía antes, aquí se descubrió el cetro Geka, que todos sabemos que después que se utilizó a lo largo de toda la historia de Egipto. Es decir, el que estuvo aquí enterrado tenía que ser una persona de bastante importancia. Y las vasijas que vemos aquí, y más, porque se encontraron, creo que fueron alrededor de unas 400, provenían de la zona de Canaán, como he escrito ahí. Es decir, no solo tenía el poder para construirse esta tumba, que le enterrasen con un cetro Geka, sino también para enterrarse con 400 vasijas importadas de la zona de Siria-Palestina. Es decir, denota que era una persona bastante importante. Pasamos al tema religioso y aquí he englobado los aspectos funerarios, los templos y los dioses. Entonces, vemos que en el Bajo Egipto, durante estos periodos, el ajuar funerario en el Bajo Egipto es muy escaso. Una, dos vasijas, tampoco mucho más. En la zona de Guto y Heliópolis, como hemos visto en las imágenes, las fosas eran de estilo ovalado y, por ejemplo, aquí la cabeza miraba hacia el sur, o sea, digamos, la cabeza al sur, los pies al norte y miraba al este, es decir, hacia la salida del sol. Sin embargo, en el Alto Egipto, la postura era diferente, porque estaba con la cabeza orientada hacia el oeste. También estaba con la cabeza hacia el sur, pero miraba hacia el oeste. Y aquí, en el Alto Egipto, debajo del cuerpo se solía colocar una estera y debajo de la cabeza también alguna tela, alguna piel, digamos, no para hacer estilo almohada, sino por sus creencias religiosas. Entonces, vemos cómo esto es un poco una síntesis de lo que he dicho antes, es decir, la evolución de las prácticas funerarias. Pasamos de esas fosas redondeadas u ovaladas a esas estructuras rectangulares con más de una habitación, ajuares más importantes, tanto en cantidad como en calidad. Podemos tener incluso alguna tela pintada y hay envolturas ya en ciertos cadáveres. No podemos hablar de momificación, obviamente, pero ya empezamos a ver también algunos cadáveres con algunas telas envolviéndolos. De los templos, desgraciadamente, y es obvio que estamos muy atrás en el tiempo, no tenemos muchos vestigios de templos tan antiguos y solo voy a mencionar dos. Uno de ellos es el templo consagrado a Horus en Hieracómpolis, que si bien no se sabe cuál es su planta porque no se conserva, muchos creen que tendría un estilo, lo que llaman arcaico formal, es decir, que estaría hecho de cañas y de hojas de palma con una estructura rectangular y también con unas bases para unos postes que algunos dicen que es de cedro del Líbano, pero según otros autores todavía no se importaba cedro del Líbano, sino que podría tratarse de una madera también de conífera, pero traída de la zona del sur de Palestina, que puede ser abetos, que ahí había bastantes. Y otro templo también antiguo es el de la diosa Satet. Este, por ejemplo, es una reproducción bastante después, pero se sabe que hubo un templo dedicado a la diosa Satet en Elefantina. Digamos, aprovechando una formación natural de granito, era apenas un par de salas y que, bueno, después luego a lo largo de la historia y se construyeron más templos.
pero sí que quería resaltar estos dos para que se viese un poco la variedad de dioses a los que se adoraban, unido un poco a la mención de los que haré ahora. Seguramente la mayoría nos sonarán, por ejemplo, Set, Min, Hathor, Horus y demás nos pueden sonar. Y, por ejemplo, Kentimentiu es un dios relacionado con el mundo funerario de la zona de Ábidos, que significa el primero de los occidentales, que cuando Osiris, el culto de Osiris se extendió hacia el sur y llegó a Ábidos, lugar donde se rendía culto a Kentimentiu en esa zona, quedó como un título del propio Osiris, como el primero de los occidentales. Tenemos también a la diosa Bat, que he mencionado antes. La diosa Hathor también era muy, eh, lo diré, adorada. Y tenemos, por ejemplo, al dios Sokar, que también os sonará porque dio nombre a la necrópolis de Saqqara y era un dios también funerario de esa zona. Tenemos a Satet en Elefantina, Anjeti, que es un dios también de la zona del Bajo Egipto, que después Osiris, digamos, adquirió sus condiciones o sus atributos y demás como un dios también funerario. Tenemos a la diosa Neit, que es una de las pocas diosas creadoras que tenemos. Uayet y Nekbet, obviamente, como las protectoras del Bajo Egipto y del Alto Egipto. La diosa Mafdet, que es una diosa, si no recuerdo mal, con forma de pantera, pero es también una diosa protectora. En el predinástico y al principio del periodo dinástico también estaba muy presente. Después tenemos a Apta, obviamente, en la zona de Memphis, y la diosa Selket, que es la diosa escorpión, y también Sesat, que ya sabemos que después es la pareja de Tot, pues también era una diosa que fue bastante venerada. Y aquí tenemos a la diosa Selket, aquí tenemos a Sesat y aquí a la diosa Bat. Y por último, voy a hablar un poco de las relaciones que tuvo Egipto con el entorno, porque como bien he mencionado antes, no estaba aislado, es decir, Egipto tuvo contacto con las culturas tanto de Siria-Palestina como de Nubia, y aunque aquí he puesto mucha letra, porque luego sí que os dejaré la presentación en el Drive para que podáis acceder a todo, incluso a la bibliografía que hay detrás, tampoco me voy a extender mucho en esto. Y es que en los lugares del Levante de Siria-Palestina se ven varios tipos de cerámica. Por ejemplo, se ve tanto la importada directamente de Egipto como la elaborada en el Levante, pero con la tradición egipcia. Es decir, se hace de manera autóctona, pero siguiendo la tradición egipcia. Eso ha llevado a pensar a los investigadores y a tener la certeza de que había asentamientos de personas egipcias, o sea, de egipcios, en el Levante en esa época. No solo que llevaron esas tradiciones, sino que vivían ahí de manera permanente con sus técnicas y todo. También hay una fortaleza en Tel Es-Sakan que ha llevado a algunos a pensar que esa presencia egipcia no solo era de personas que vivían allí en sus asentamientos, sino que había como una especie de control gubernamental, por decirlo de alguna manera, de Egipto sobre esa zona para asegurarse también acceso a los recursos que venían de aquella zona y obviamente ello condujo a que hubiese mayor presencia egipcia en la zona y ese intercambio de vasijas, cerámicas, productos como el vino, etcétera, fuese constante entre esa zona de Siria-Palestina y lo que es tanto el Bajo Egipto como el Alto Egipto. Entonces, pasando a una curiosidad que a mí también me llama la atención, es que hay una diferenciación y es que en la esfera doméstica se ve que todos los elementos son egipcios, pero después en las zonas, digamos, fuera de ese apartado doméstico, se ve que hay más influencia de lo local que de lo egipcio, por lo que hay algunos investigadores que sugieren
que hubo como una especie de separación entre los habitantes locales y los asentamientos de los egipcios. Con Nubia también, Egipto siempre tuvo una relación un poco de, yo le llamo de amor-odio con Nubia, porque si bien comerciaron, luego también hicieron la guerra con ellos. Y, y Egipto enseguida, desde los periodos Nagada, cuando la cultura ya cruzó la primera catarata, hubo muchos contactos, evidentemente, con los productos que todos conocemos que venían del sur, digamos, del África más central, como puede ser el marfil, el propio avestruz o los huevos avestruz, pieles y demás. Y sin embargo, Egipto, digamos, a cambio de esos productos, exportaba cerámica u otros productos que se hacían en Egipto. Y comerciaban con el denominado Grupo A, que después, durante la primera dinastía, el Grupo A desaparecería porque Egipto, digamos, los egipcios los aniquilaron, por decirlo de alguna manera, o bien los obligaron a emigrar más hacia el sur, pero en la Baja Nubia desaparece el Grupo A. Y esto lo enlazo un poco con las campañas bélicas que hubo, porque, como he mencionado antes, la fortaleza de Tel es Sakan, lo mismo que he dicho antes, que algunos matizan que puede ser por un control gubernamental, otros postulan que es por un control militar, es decir, que se llevaban a cabo campañas no para anexionar ese territorio digamos, a la hegemonía egipcia, sino para evitar intermediarios para acceder a otros bienes o a las rutas de comercio. Y es en esta época donde, digamos, ya se define que digamos, por los textos y por las representaciones que se tienen, se ve que ya para los egipcios los enemigos serían los nubios, los libios y los asiáticos. Después ya con los libios harían una diferenciación de nombres y demás, pero aquí ya dejan claro que los que están fuera del territorio egipcio ya son los enemigos arquetípicos para siempre. Y también se ve que durante la primera dinastía, y ya me estoy yendo un poco en el tiempo, se ve que esa presencia egipcia en el Levante va desapareciendo. Es decir, los intercambios siguen manteniéndose, pero ya no es con una presencia tan fuerte por parte de Egipto. Y respecto a Nubia, como hemos dicho, ya desde bien prontito, desde los periodos Nagada primero y segundo, ya hay un interés por los productos que vienen del sur. Y lo que hacen, ya incluso antes de la primera dinastía, ya en este predinástico tardío con la dinastía cero, algunos gobernantes de más al sur, lo que hacen es directamente cruzar la catarata, atacar a esos grupos que les proveen de esos productos o asegurarse la entrada a los wadís que les pueden llevar a productos como puede ser el oro o algún tipo de piedra. Y en el dinástico temprano, que son las dos primeras dinastías, grosso modo, el grupo A o se extingue o lo desplazan hacia el sur. Y con esto quería acabar, con esta, digamos, ya sé que es un poco cruel acabar con la guerra, pero así es la vida, tenemos comercio y guerra. Y Egipto al final sojuzgó a Nubia, y luego ya sabemos durante toda la época histórica, pues que Nubia casi estuvo durante todo el tiempo bajo la hegemonía egipcia, y el Levante luego sí que hubo, cuando llega el Reino Nuevo y demás, sí que pues también ya está bajo hegemonía total egipcia. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado para esta charla.